Le llegó su día a Joaquín El Chapo Guzmán. No pudo librarse de su recaptura. La detención del capo más poderoso de México en una operación de la Marina Viladea en Los Mochis, Sinaloa. El mundo reacciona tras la caída del Chapo Guzmán. En México y Estados Unidos, los latinos están divididos sobre el arresto. Para unos, el capo es un héroe, para otros, un villano. Pienso que va a volver a escapar. Desde México, el periodista Pedro Ferriz nos dice a quién beneficia la recaptura del líder del cártel de Sinaloa y por qué ocurre en momentos de la peor caída del peso mexicano. Para que no vuelva a pasar lo que ya pasó, que se nos vuelva a escapar. El pueblo fantasma en Guerrero. Ya nadie quiere vivir en el lugar. Las últimas familias abandonaron sus casas justo antes de que ocurra una nueva masacre. 16 policías o 17, pues no es suficiente. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Rullero. De inmediato vamos a comenzar con la información y lo haremos en la Ciudad de México con imágenes que les vamos a presentar en este momento. Estamos a la espera de la presentación del Chapo Guzmán. Desde el hangar de la Procuraduría de México estamos recibiendo imágenes de la actividad que se registra allí en este momento. Se especula que el Chapo podría ser llevado a las oficinas del Aceido o incluso al Altiplano. Sin embargo, no hay información realmente confirmada hasta el momento del cual sería su destino. Así que nosotros pues vamos a estar monitoreando estas imágenes y esta información para seguirles informando. A continuación les vamos a presentar una crónica de la cacería que se desató desde temprano en Los Mochis, Sinaloa, y que culminó con la aprehensión de Guzmán Loera. Vamos con Emmanuel Guzmán, que nos tiene la acción completa. Adelante, Emmanuel, buenas noches, vamos contigo. Este fue un día histórico en México. Ocurrió al final de una intensa cacería que duró casi 6 meses y que terminó con la recaptura del Chapo Guzmán. Esta es la crónica de los hechos. Aprovechando la oscuridad, unos 70 elementos del Grupo Elite de la Marina y de la Policía Federal se desplazaron por diferentes colonias del sector norte de Los Mochis, en Sinaloa. De forma simultánea, mientras unos marinos inspeccionaban varias viviendas en busca del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, otros levantaban las tapas de las alcantarillas en las calles. La alarma se regó por toda la ciudad y se pidió a los habitantes que no salieran y que no se acercaran a las ventanas de sus casas. Según un comunicado de la Secretaría de la Marina, en medio de la operación, marinos rodearon una vivienda en el sector La Palma. Ahí fueron recibidos con disparos, lo que dejó al menos 5 presuntos sicarios muertos y 6 detenidos, a quienes les decomisaron 2 vehículos blindados, 8 armas largas, municiones y un tubo lanzacohetes con 2 cargas. Pero el Chapo Guzmán ya no estaba ahí. Ya se había fugado junto a su socio, Orso Iván Gastelum Cruz, el Cholo, presunto jefe de la zona norte del estado del cártel de Sinaloa. Ambos lograron llegar al motel de nombre Dogs, donde finalmente fueron capturados sin un solo disparo. En esta fotografía se observa el poderoso capo, quien no sale de su asombro. Esta fue la última fuga del Chapo Guzmán y de esta forma terminó la cacería del hombre más buscado en México. Su final fue el menos esperado y tomó por sorpresa a todo el mundo, incluso al mismo gobierno. Desde la Ciudad de México, Emmanuel Guzmán, Cierre de Edición. Muchas gracias por tu informe, Emmanuel. Buenas noches, seguiremos en contacto. Y bueno, al mismo tiempo en que fuerzas de élite recapturaban al Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, en Culiacán, la capital del estado, fuerzas federales realizaban otro operativo en la zona de Santa Anita. Varias calles fueron cerradas y viviendas registradas. No se sabe si alguna de ellas es propiedad de algún familiar del capo, aún se desconoce esta información, pero un informe indica que en el sitio se aseguró una camioneta con armas de uso exclusivo del ejército. Y bueno, quien se encuentra muy feliz con el arresto del Chapo Guzmán es sin duda el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario fue el primero en confirmar la recaptura a través de su cuenta de Twitter para luego dirigirse al pueblo en un mensaje en el que felicitó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal por la operación. Aseguró que fue el fruto de un intenso trabajo de inteligencia, pero no dio mayores detalles ni del operativo ni del futuro del capo. Hoy, México confirma que sus instituciones tienen las capacidades necesarias para hacer frente y superar a quienes amenazan la tranquilidad de las familias mexicanas.
Sin duda que la recaptura de Guzmán Loera se convierte en una gran esperanza para mejorar la golpeada imagen del gobierno de Peña Nieto. Y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos reaccionó tras la recaptura del Chapo Guzmán. La DEA expresó sentirse sumamente satisfecha por el operativo en el que brindaron apoyo a la Marina de México en un esfuerzo bilateral que terminó con el arresto del capo. Saludamos la valentía mostrada, escribió la agencia en su cuenta oficial de Twitter. Ahí tienen una captura de la pantalla en su televisión. Bueno, y la caída del Chapo es el final de una cacería que inició hace casi 6 meses, cuando escapó del penal del Altiplano a través de un túnel. Jorge Gomezaro nos tiene el recuento. El amor por sus familias y amigos provocó la caída por tercera vez de El Chapo Guzmán. Y la regadera llegando al punto ciego. Cuando el 11 de julio del año pasado escapó del penal del Altiplano, a través de un sofisticado túnel, se dirigió a Querétaro y de ahí fue llevado en una avioneta a una zona montañosa del estado de Sinaloa. Quería estar cerca de los suyos. Desde entonces, comenzó una intensa cacería en la sierra entre Sinaloa y Durango. Fue ahí donde elementos de la Marina estuvieron a punto de arrestarlo, pero escapó, provocándose heridas en una pierna y el rostro. La búsqueda del Chapo sembró el terror en la sierra, especialmente en Tamazula. Miles debieron abandonar la zona y refugiarse en Cozalá, tras los intensos tiroteos que se registraron en la región. No se sabe en qué momento Joaquín Guzmán Loera se trasladó de la montaña a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, pero la inteligencia de Estados Unidos, al parecer, ya había detectado el movimiento. Los marinos dejaron la sierra y comenzaron a registrar varias casas en varias ciudades de Sinaloa, donde el Chapo tiene familiares. No estaban equivocados. En una de ellas se escondía el capo de la droga. Jorge Gomezaro, cierre de edición. Momento de hacer una primera pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucha más información. Al regresar, el pueblo que se quedó sin una sola alma en México. Los últimos habitantes dejaron todo para evitar ser víctimas de masacres. Además, llegaron hasta la Casa Blanca para exigirle al presidente Barack Obama que detenga las redadas contra madres y menores centroamericanos. También las verdaderas razones tras el arresto del Chapo Guzmán, lo que buscaría esconder Enrique Peña Nieto. Y más adelante, alerta máxima en México tras las amenazas de los hijos del Chapo Guzmán. Anticipan un baño de sangre en venganza por la recaptura de su padre. Fíjense que el poblado de Guerrero, que fue el blanco de las últimas masacres de grupos armados, se quedó vacío. En las últimas horas, fuerzas militares escoltaron a las últimas familias, tal y como nos explica en el siguiente informe Vladimir Sánchez. Tras los hechos violentos ocurridos en el poblado de Quetzalcoatlán, los pobladores de la comunidad fueron escoltados por fuerzas militares hacia la cabecera municipal de Citlala, donde se les proporcionará asilo y resguardo por parte de la Policía Estatal de Guerrero. 16 policías o 17, pues no es suficiente para resguardar la población, tanto la cabecera y las comunidades. Elementos de la Fuerza Estatal y Secretaría de la Defensa Nacional han tomado la seguridad de la localidad. En el poblado desalojaron aproximadamente 57 habitantes de la montaña baja de Guerrero, los cuales fueron retirados de sus hogares para salvaguardar su integridad, ya que podría darse un nuevo ataque en la zona. Los habitantes fueron escoltados por las fuerzas castrenses hasta la cabecera municipal de Citlala, donde se les dará asilo provisional y podrán sepultar a sus 5 pobladores que fallecieron tras la incursión de este grupo armado. Desde Guerrero, México, Vladimir Sánchez, Noticiero Estrella TV. Y aquí en Estados Unidos, manifestantes llegaron hasta la Casa Blanca para exigir a Barack Obama que detenga las redadas del ICE. Como solución al problema, están pidiendo un TPS para los centroamericanos, tal y como nos dice desde Washington Alfredo Miranda. Decenas de manifestantes apostados frente a la Casa Blanca expresaron su rechazo a las redadas que conduce el Departamento de Seguridad Interna y se escucharon testimonios personales. Tengo mucho miedo que los salvajes de ICE toquen puertas. Toquen mi puerta, tengo mucho miedo que me lleven a mí y a mi hijo y regresen al país de cual
venimos huyendo. Líderes comunitarios se han aliado a congresistas para salir al frente de las redadas y enviarle un mensaje a la administración Obama. La estrategia es que el Congreso se está pronunciando, decenas y decenas están llamando al presidente por un TPS, pero igualmente nosotros queremos decirle al presidente que vamos a continuar marchando, que vamos a continuar luchando. Desde el Capitolio, la bancada demócrata de congresistas hispanos pide a la administración que se trate el tema con los estándares de refugiados. This is not an immigration issue. It is a refugee crisis in this country. El grupo de congresistas envió una nota a la Casa Blanca pidiendo la inmediata cesación de redadas y la otorgación de un estatus de protección temporal. Señor presidente, reconsidere, pare las deportaciones de los centroamericanos, permiten que se queden otorgándole TPS a esa comunidad. ¡No más deportaciones! Se espera que la presión conjunta entre congresistas, líderes comunitarios y religiosos tenga la suficiente fuerza política para influir en la administración y detener las redadas. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Hacemos una nueva pausa con esta información, pero no se aparten, regresaremos con más información. Desde México, el periodista Pedro Ferriz nos explica las verdaderas razones detrás de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Además, lo que opinan los mexicanos sobre la caída del Chapo, para unos un villano, para otros un héroe. Y más adelante, las aterradoras amenazas de los hijos de Guzmán Loera le declaran la guerra a Enrique Peña Nieto. Regresamos la señal hasta la Ciudad de México en este momento, específicamente hasta el hangar de la Procuraduría General de la República en el Aeropuerto Internacional de México. Continuamos a la espera de la presentación de Joaquín Guzmán Loera luego de su detención el día de hoy por parte de un esfuerzo conjunto entre la Marina de México y la DEA. Aún no se tienen detalles de cuál va a ser el destino de Joaquín Guzmán Loera. Lo que se sabe hasta el momento es que sería Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y Arely Gómez, la Procuradora General de la República, los encargados en presentarlo, pero aún continuamos en espera. Nosotros vamos a seguir atentos, monitoreando la señal, monitoreando nuestros contactos en la Ciudad de México y nuestros corresponsales para mantenerles informados aquí mismo en este noticiero. Y bueno, sin duda, el arresto del Chapo Guzmán es una noticia que provoca reacciones entre los inmigrantes mexicanos. Rosa María Orbach habló con varios de ellos y estas son sus opiniones. Vuelve a estallar la noticia con la recaptura del Chapo Guzmán en medios impresos, radio, televisión y redes sociales. Aquí en Los Ángeles, California, llovieron las críticas y surgieron diferentes puntos de vista. Lo vuelven a recapturar y a los días va a estar igual. Pienso que va a volver a escapar. Con un historial criminal y siendo el capo más buscado, este narcopersonaje es para muchos querido. Eso de las drogas yo pienso que es algo malo, pero pues contribuye con nosotros los mexicanos. Y para otros, odiado. Yo más digo, pues si lo agarraron, pues lo agarraron, ya no hay de otra. Tiene razones por qué lo agarraron. Algunos ven la noticia de manera indiferente. Las autoridades aquí, tanto de aquí de Estados Unidos como las de México, son son turbias. Y es que con 3 capturas y 2 fugas, el Chapo Guzmán se ha convertido en toda una leyenda del narcotráfico. Para este analista político, este acontecimiento es nada más y nada menos que... El gobierno de México quiere gozar este triunfo y no lo quiere desperder, ¿no es cierto? Es decir, va a querer llevar al Chapo, dejar el Chapo a las manos de Estados Unidos solamente para asegurarse de esta victoria política, porque esto realmente es una victoria política para el gobierno de México. Tras la captura del Chapo Guzmán, la mayoría de la gente se pregunta si Estados Unidos exigirá al gobierno de México su extradición para que no vuelva a escaparse de una cárcel mexicana como Juan por su casa. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. En Los Ángeles vamos a pasar nuevamente hasta la Ciudad de México, donde se encuentra Pedro Ferriz, quien nos va a explicar por qué la caída del Chapo Guzmán beneficia al presidente Enrique Peña Nieto.
En punto de las 12 horas con 19 minutos, el presidente Enrique Peña Nieto da a conocer la noticia más importante de lo que va del año. Anuncia el presidente que se recapturó a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, un personaje que se le ha escapado a la presidencia de la República, no solo de Enrique Peña Nieto, sino también en su momento la de Vicente Fox Quesada, primero en un carrito con ropa sucia y después por un túnel de 1.5 kilómetros. ¿Pero qué implica la recaptura del Chapo Guzmán para los mexicanos? Las reacciones no se hicieron esperar por todos lados, hubo algunos a favor, algunos otros en contra. Sin embargo, también hay que saber que México está pasando por una profunda crisis en contra del dólar. Estamos peleando todos los días en los mercados cambiarios, llegando ya a tener un peso en el orden de los 18 pesos con 13 centavos que cerró el día de ayer. Todavía no tenemos el cierre del día de hoy, pero seguramente también el dólar va a pasar la mayoría de edad, como dicen aquí los mexicanos, llegando a rozar los 18 pesos. El análisis que se le puede dar es que el presidente de la República con esto pues va a poder recuperar la confianza de los mexicanos en tantos aspectos perdida, desde la casa de Malinalco, el tema de Ayotzinapa, el tema Tlatlaya y algunos otros, por supuesto el del Chapo Guzmán, que han venido a opacar una presidencia que ha sido catalogada por el New York Times ya como una presidencia opaca de por sí. Ojalá y esto le dé un respiro al presidente Enrique Peña Nieto y tenga la sabiduría de saber que ya el Chapo Guzmán puso 3 amparos en contra de su extradición, inclusive antes de ser apresado. Ahora que el presidente sepa que tiene que mandar al Chapo Guzmán a los Estados Unidos para que no vuelva a pasar lo que ya pasó, que se nos vuelva a escapar. Para cierre de edición, yo soy Pedro Ferriz Híjar desde la Ciudad de México. Gracias a Pedro Ferriz por su comentario. Y precisamente los mexicanos son testigos de cómo su moneda está perdiendo cada día más su valor, lo que se traduce en inflación y en un alto costo de la vida. El precio del dólar alcanzó los 18 pesos con 30 centavos, lo que ha causado preocupación por la caída estrepitosa del valor de la moneda. Como una medida desesperada, el Banco de México asignó $200 millones a la subasta, esto para intentar subir el precio del peso. Nos vamos a ir ahora hasta Guadalajara, Jalisco, para conocer las reacciones de los tapatíos tras la recaptura del Chapo, el tema que ha dominado las noticias hoy. René Azcue nos tiene las impresiones. Vamos contigo, René, adelante, buenas noches. Adriana, la captura del Chapo Guzmán sorprendió a todos los tapatíos, especialmente porque no creyeron que caería tan rápido. Con nuestra cámara salimos a la calle a tomar reacciones sobre este sorprendente operativo. Aunque con mucha precaución y miedo, las personas ven la captura del Chapo Guzmán con cierta melancolía, porque lo consideran un verdadero héroe. Mire, él es un héroe en su tierra, ayudó a mucha gente. Sí, ahorita el país está en crisis totalmente y tenemos que tener, o están poniendo nuestro gobierno unos distractores. Para otras personas, esta captura alivia un poco la presión sobre el gobierno de México, debido a la fuerte alza del dólar, que hoy amaneció a más de 18 pesos mexicanos. Nos dicen a principio de año que baja la gasolina y sube el dólar, entonces pues realmente ¿dónde está la economía, no? Por los suelos. Y ahorita te dan este aliciento que realmente a la gente pues a nosotros no nos beneficia, al contrario. Pues. En la mente de muchos, el Chapo Guzmán es todo un personaje, al que admiran por su inteligencia y tenacidad, e inclusive creen que si no le extraditan a los Estados Unidos, se vuelva a escapar. Lo del narcotráfico es más poderoso que lo político, entonces sería muy difícil acabarlo, porque ellos tienen el poder. Adriana, así están las cosas aquí en Guadalajara después de conocerse la captura del capo más buscado de México. Ahora, muchos tapatíos esperan que uno de estos días se anuncie la caída del Mencho. Regreso contigo a los estudios en Los Ángeles. Gracias, René, por tenernos las impresiones de la gente allá en Guadalajara. Buenas noches. Nos vamos a la pausa nuevamente, amigos, pero no se vayan, aún tenemos más información. Al regresar, los hijos del Chapo Guzmán amenazan con una sangrienta guerra en venganza por el arresto de su padre, lo que afirman tiene en alerta al gobierno. Fíjese que después de que el presidente de México publicara en su cuenta de Twitter la caída del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán escribió en su cuenta: no saben ni lo que hicieron ni en qué bronca se metieron.
Otro de los hijos, Alfredo Guzmán, envió el siguiente mensaje amenazador. Por las buenas puedo ser santo, pero por las malas soy veneno y el gobierno sabrá de los Guzmán muy pronto. Alfredo Guzmán Salazar también publicó un tuit que hace dudar. El hijo del Chapo escribió que su papá no está preso, sino que ha hecho alianza con el gobierno mexicano y con el de Estados Unidos. Alfredo asegura que si cayera su papá, caerían empresarios políticos, diputados y comandantes de la policía, del ejército y la marina. Según él, es solo una estrategia para distraer a los mexicanos ante la caída del precio del peso ante el dólar. Es, por supuesto, toda la información que se desata al producirse la captura de este capo en el día de hoy, en el que se ha mantenido la atención entera sobre este tema. Ahora mismo quiero recordarle que puede visitar nuestras redes sociales para enviarnos sus opiniones. Queremos escuchar sus ideas y opiniones justamente en este tema y en otros temas que puedan ser de su interés. Nosotros vamos a seguir a la espera, estamos aquí, vamos a mostrarle nuevamente imágenes de lo que ocurre en este momento en el hangar de la Procuraduría de México, en el Aeropuerto Internacional de México. Son las imágenes en vivo en este momento. Aún no se produce la presentación del capo. Los medios están listos. Esto podría pasar en los próximos minutos, pero en este momento nosotros concluimos con esta emisión, informándoles que vamos a mantenernos en contacto y les mantendremos informados. Tengan todos muy buenas noches.